Buenas tardes, amigas y amigos de Chabelas, y buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos agradecer a las personas que hacen seguimiento a este programa, a este canal, pedirles que le pongan like, que lo compartan con otras personas, que se suscriban y que si está en sus manos hacer un aporte económico, lo hagan al yape o al plin que aparecen en la pantalla. Hoy día quisiéramos analizar de manera breve el discurso que dio la señora Presidenta de la República, Keiko Fujimori, ante el Congreso de la República el 28 de julio pasado. Es costumbre, es una tradición en el Perú que el 28 de julio, por el aniversario de la independencia nacional proclamada por José de San Martín en 1821, el presidente de la República, o la presidenta en este caso, acudan al Congreso y presenten lo que ha pasado el año pasado y lo que piensan hacer en adelante. Ahora tocó simplemente decir lo que la presidenta piensa hacer en los 5 años de gobierno. El discurso de la presidenta tiene 4 partes. El primero, una introducción; el segundo, un diagnóstico; el tercero, sus propuestas de gobierno; y el cuarto, un llamado final. En el inicio del discurso llaman la atención 2 ideas. Quisiera yo presentar. Primero, ella dice que recibe con profunda humildad el mandato recibido y que ella sabe la magnitud de la responsabilidad que está asumiendo, que ella es consciente de la magnitud, de la grandeza de la responsabilidad que está recibiendo. Y la otra cosa que llama la atención es que ella dice que comienza el 28 de julio del 2026 por los próximos 5 años y ni un día más. ¿Por qué tiene ella que hacer hincapié, que resaltar que serán 5 años y ni un día más? Porque en el Perú nosotros tenemos el antecedente de su padre, que se quedó en el gobierno 5 años más, con una reforma constitucional y reelegido por el voto popular. Pero cuando él entró eran 5 años. Y quiso quedarse 5 años más, pero la marcha de los 4 suyos se lo impidió y él tuvo que después huir al Japón, como ya sabemos. Por eso yo creo que ella quiere despejar esas dudas, despejar esas sospechas. En el diagnóstico me parece que hay que resaltar algunos puntos. El primer punto es que ella dice que recibe un país marcado por el abandono. Había dicho unos días anteriores que recibía un país en estado catastrófico, ¿no? Y un estado debilitado. Un país en abandono, un estado debilitado, una carencia de visión de país, ¿no? Lo cual lleva a la improvisación. Recibe un estado marcado por la corrupción, servicios públicos como salud, educación, transporte colapsados y que no llegan al ciudadano. Y da varias cifras que indican ese estado de los servicios y pérdidas económicas, porque el Estado, según ella, tiene un mal esquema para comprar, para abastecerse de bienes o servicios que necesita. También dice que esas situaciones llevan al Perú a ser el país con la mayor desigualdad de ingreso en América Latina. Asimismo, ahí habla de la inseguridad y de la desnutrición de niños y da cifras respecto a la anemia. Casi 1/3 de la población infantil está con anemia. Entonces, esos son los principales rasgos. Un Estado colapsado, una sociedad en una gran crisis,
unas grandes brechas sociales que hacen que la mayoría de la población o grandes sectores de la población no alcancen, no lleguen a alcanzar los servicios estatales, los servicios públicos. ¿Cuáles son sus propuestas ante esta situación? Antes de eso, yo quisiera decir que me parece que ella señala cosas muy importantes en el diagnóstico, pero no llega a señalar cuáles son las causas. Nosotros sabemos que todo análisis debe tener el diagnóstico, los síntomas, pero también las causas de esa situación. A mí me parece que en eso ella no acierta, no pone, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las metas que se proponen? La meta principal que se propone ella es cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de personas. Esa es su meta. Dice que no propone muchas cosas, pero una gran meta es cerrar el enorme déficit social, que el Estado volverá a estar al servicio del ciudadano. Aquí llama la atención una cosa, porque dice volverá a estar, como si en algún momento de la historia del Perú el Estado haya estado al servicio de los ciudadanos y que entonces volverá a estar, ¿no? Eso me parece que a mí me llama la atención cada vez que ella dice el Estado volverá a estar al servicio de los ciudadanos, se volverá a atender con prontitud. Yo no recuerdo en mi larga vida ya que haya un momento en el Estado, salvo que fuera en Velasco Alvarado. Según mi manera de ver, solamente en el tiempo de Velasco el Estado sí se abrió y quiso prestar servicios al ciudadano, y quizás también en el tiempo de Fernando Belaúnde Terry. En otros no he visto yo esta realidad. Se plantea algunos objetivos. En la emergencia y la seguridad ciudadana, trabajar para enfrentar el fenómeno del niño, que según todos los indicios se acerca, y la seguridad contra las bandas internacionales, no solo contra las bandas nacionales, y mejorar, modernizar la Policía Nacional del Perú, mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, reorganizando los programas sociales, y pone énfasis en la infancia, la niñez, la familia, los pueblos de las zonas rurales y las comunidades amazónicas. Se propone también prevenir entre todas cosas, porque aquí comienza a ser una larga lista de cosas que ella se propone hacer, solamente algunas he resaltado yo. Prevenir el embarazo de adolescentes. Y en este caso muchos especialistas han dicho cómo va a plantearse prevenir el embarazo en las adolescentes, cuando ella misma, con su bancada en el Congreso, ha quitado del currículum educativo la educación sexual integral que se planeaba dar en las escuelas y en los colegios. A partir de ahí, también habla del capital semilla para emprendimiento de jóvenes, reforzar la beca 18. Y a partir de ahí, me parece que habla desordenadamente, ¿no? Y lanza una serie de propuestas: infraestructura social, carreteras, obras viales, y en muchos casos indica qué carreteras, algunas que ya se están haciendo, otras cuyos proyectos ya están elaborados, etc. Reorganizar la administración pública, transformar el sistema de compras públicas, una cosa muy importante es esta, reformar el servicio civil, estabilidad para la inversión privada, nacional y extranjera, y luego dice sexto objetivo, pero no ha señalado antes ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. O sea, ella ha presentado primer y segundo objetivo y luego el sexto objetivo, que dice fortalecer el Estado de Derecho. Este es un punto muy importante, porque en el Perú en los últimos tiempos se ha desmenuzado, o sea, el Estado de Derecho. O sea, el Estado, las autoridades, a veces no han respetado el derecho, la ley,
sino la Constitución, incluso el ordenamiento internacional. Entonces, aquí me parece que ojalá que esto se haga, fortalecer el Estado de Derecho y dice fortalecer la política exterior. Finalmente, hace un llamado general a la unidad, a la reconciliación y a la concertación, al diálogo y a la concertación. Ojalá que esto se haga, porque en el Perú hemos tenido desde hace bastantes años mucha confrontación, ¿no? Mucha confrontación también proviniendo de Fuerza Popular y del fujimorismo en general, con todos los nombres que ha ido obteniendo o cambiando a lo largo del tiempo. Yo sugiero a las personas que lean el discurso. Es un discurso de 13 páginas y una línea más. No dice las causas y tampoco plantea una visión de país. Ella dice que uno de los problemas que tiene el gobierno, el manejo del Estado y del Perú, la dirección del Perú, es que no hay una visión de país. Pero ella tampoco aquí plantea cuál es su visión. Esperamos que se construya esa visión y se presente en los próximos días o en las próximas semanas. Yo quisiera decir que en los próximos programas vamos a ver cuáles han sido las primeras medidas que ha tomado este gobierno en este sentido, y también vamos a analizar un poquito cuál ha sido la composición del primer gabinete que ha tenido la señora Fujimori el 28-29 de julio pasado, que ya juramentó su primer gabinete, porque eso nos señala verdaderamente el rumbo que podría tener su gobierno. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, amigos y amigas, en este programa. Pedirles de nuevo que lo vean, que lo difundan, que se suscriban, que le den like y que si está en sus manos puedan hacer un aporte económico al YAPE o al PLIN que aparecen en la pantalla. Muchas gracias.